La verdad es que llegar a este momento de la presentación de este libro después de casi 5 años de trabajo de un proyecto que viene a cerrar aquí, pues nos lleva a nosotros tal vez a pensar en decir muchas cosas, ¿no? Para efectos de no hacerlo y limitarnos exclusivamente a algunas ideas, pues bueno, preparé aquí un pequeño guión para después dar pie a la presentación de 3 de nuestros amigos que están acá y que sería muy interesante escucharles, ¿no? Bien, pues a mí me da mucho gusto estar aquí, ¿no? Con ustedes, entre ustedes, en este bonito lugar que es parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de lo que para casi todos nosotros viene siendo una extensión de nuestro hogar, ¿no? Entonces, estar aquí juntos en este lugar, pues me da bastante gusto, ¿no? Y además, para venir a platicar un poco sobre el origen, el resultado de este proceso que viene a dar en el libro Praxis Política, Pensamientos y Acciones para la Libertad. Este libro es el resultado de un proceso colectivo de trabajo que comienza a mediados de 2013. Por ahí, en una tarde del verano de junio o julio, Tirso Medellín, Rebeca Moreno, Rolando Picos, Jorge Castillo y un servidor, nos estuvimos reuniendo para compartíamos una idea sobre generar un espacio de discusión, un espacio de generación de conocimientos que tuvieran como tema principal la filosofía política y el pensamiento libertario. Muchos estuvimos trabajando y presentamos este proyecto, cuando lo empezamos a tener forma, a la Comunidad Filosófica Monterrey, después a la Facultad de Filosofía y Letras y a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Por principio de cuentas, pensamos en un diplomado que generará un espacio de discusión vinculante entre una organización ciudadana como es la COFIM, una dependencia gubernamental, que lo es, ¿no?, la Comisión Estatal Electoral, y la Facultad de Filosofía y Letras como siendo la parte académica, ¿no? Buscábamos ofrecerlo eso a estudiantes, integrantes de organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Fue un trabajo bastante complejo en realidad, porque conciliar los intereses, las agendas, las posturas de estas 3 instituciones, pues fue difícil. Sin embargo, se pudo dar y encontramos también una cantidad enorme de cómplices que nos apoyaron para llevar a cabo este proyecto. Este diplomado, cuando se dio, se denominó Praxis Política, Pensamientos y Acciones para la Libertad, que toma el libro, el nombre de duró todo el 2014, fueron 33 sesiones de trabajo, de las cuales 4 fueron conferencias magistrales, 4 talleres y 25 sesiones temáticas. Fue un trabajo intenso, donde muchísimas personas estuvieron dispuestas a conceder, a donar su tiempo, porque fue algo sin fines de lucro, y fue algo impresionante en realidad. Al final, a mediados del proyecto, nosotros decíamos, ¿en qué nos metimos, no? Esto es demasiado. Incluso la directora de la Facultad de Filosofía en ese entonces nos decía, es que esto es como una maestría, ¿no? O sea, la cantidad de trabajo y de tiempo, pero bueno, ya estamos acá, vamos a seguir. En él participaron, como les digo, muchas personas, y quiero mencionarlas en este momento, ¿no? Comenzamos con el doctor Severo Iglesias, con Juan Ángel Sánchez, Jean Pierre Bucci, aquí presente, Francisco Sánchez, Rafael Aguilera. Él fue la primera sesión del diplomado, la dio él, que aquí también está presente. Tirso Medellín, José Luis Berlanga, Luis Daniel López, entonces presidente de la Comisión Estatal Electoral, Javier López Mejía, Jorge Castañeda, Carlos Piña, José María Infante, Víctor Barrera, Jacobo Castillo, Norma Ramos, Rolando Picos, José Luis Martínez Canizales, Teresa Villarreal, Jorge Castillo, Mauricio Argüelles, Liliana Deita, Brenda Bustos y Rebeca Moreno. Mención especial aquí en esta memoria que merecen los maestros Claudio Tapia Salinas y Antonio Peña Guajardo, quienes ya no se encuentran físicamente entre nosotros, pero con su esfuerzo y dedicación
nos compartieron desinteresadamente un poco de su talento intelectual. Podrán darse cuenta por la calidad de los expositores que el diplomado fue un éxito, y en realidad lo fue. Posterior a él, quienes coordinábamos el proyecto, consideramos juntos la idea de extenderlo hacia la publicación de un libro que recogiera no tanto las exposiciones del diplomado, sino textos que se enmarcaran en el espíritu del tema propuesto. Desde la COFIM se conformó un equipo de trabajo para la cristalización de esta idea. Buscamos el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras y en ella encontramos el respaldo financiero para que el libro fuera posible. La concreción de este producto colectivo solo puede explicarse gracias al respaldo de todos sus autores, pero principalmente el apoyo decidido de Tirso Medellín, Carolina Holguín, Rebeca Moreno y Marta Hoyos, quienes elaboraron y cuidaron de principio a fin este libro que hoy presentamos. Quiero agradecer también a la doctora Marlisa Martínez, que no está aquí presente, quien, siendo entonces directora de la Facultad de Filosofía y Letras, apoyó incondicionalmente la integralidad de este proyecto. Insisto en que me da mucho gusto estar aquí. Creo que hoy es una buena tarde y me pone eso bastante contento. Muchas gracias. Pues buenas tardes, yo voy a leer una breve síntesis de los capítulos que integran el libro para luego dar lugar a los comentarios de los invitados de esta tarde. La complejidad de los fenómenos y procesos políticos del México contemporáneo exige el desarrollo de perspectivas analíticas y prácticas. Me está faltando un poco el aire, tengo calor. Ahí voy, déjenme que agarre aire. Y no voy a leer todo porque si no, no me voy a quedar sin aire. Bueno, la idea es que ante estos retos actuales del México contemporáneo, pues la COFIM ha tomado responsabilidad y pues aparte del diplomado que decíamos, pues también se han elaborado o se han llevado a cabo seminarios y cursos. El texto que hoy presentamos, como bien ya lo decía Félix, pues responde a esa responsabilidad y a ese compromiso de la COFIM. Y en materia del libro, pues podemos decir que este se divide en dos secciones. Ustedes van a encontrar una parte que se refiere a los pensamientos y otra que se refiere a la praxis. El libro se inaugura con la aportación de Severo Iglesias, que aquí argumenta él en torno a la situación actual en la que vivimos los mexicanos. Entonces va hablando de una serie de cosas en las que pues poco vamos creyendo. Por ejemplo, el sistema electoral, la economía, él habla de que tenemos una economía de casino, sí, que es muy aprovechada por los especuladores. Sabemos de antemano que hay una mala distribución de la riqueza y entonces dice, bueno, ante esto, ante este desmantelamiento que está sufriendo el país a través de estas reformas estructurales que se están emprendiendo, pues ¿qué nos toca, no? Y él habla entonces de que la única salida que se plantea pues sería la de tomar una posición política y para ello, dice, se requiere de una soberanía nacional, ¿no? Y aclara que esta soberanía nacional tendría que ser entendida como una autodeterminación, no como una autosuficiencia. El siguiente capítulo es el de Claudio Tapia Salinas, lo titula Desmitificar la sociedad civil. Aquí él aboga por la importancia de la igualdad en el ejercicio de la soberanía, entonces se empata un poco con el capítulo anterior. Y aquí él se pregunta, ¿la democracia es una utopía que se pervirtió? Y entonces dice él, pues hay que considerar que no podemos abandonar este intento de esta utopía, ¿sí? Y entonces empieza a discutir entre dos disciplinas aparentemente opuestas que son el liberalismo orientado a los derechos individuales y el comunitarismo orientado a la igualdad democrática. Y dice, bueno, tienen diferencias que pueden resolverse bajo el concepto de la sociedad civil y termina cuestionándose cómo hacer para que las dos tradiciones, las dos ideologías irreconciliables, antagónicas, se equilibren y así la sociedad civil forme un todo, ¿no? Esa es la contribución que nos hace Claudio Tapia Salinas.
En la expansión de la racionalidad técnica a las teorías de Marcuse y Habermas, Tirso Medellín aborda la crítica a la racionalidad técnica que hace la Escuela de Frankfurt. El mundo moderno, nos dice Tirso, se caracteriza por la enajenación, ¿sí? Y dice entonces, tanto Marcuse como Habermas coinciden en la necesidad de abolir las condiciones enajenantes del hombre en la modernidad. El primero lo va a creer a través de la construcción de una técnica liberadora llevada a cabo por los marginados, y en el caso de Habermas, pues considera que esta liberación se dará dentro de la sociedad y a través de la conciencia y la deliberación política. Luego tenemos otra contribución, la de Jorge Castañeda, que titula a su capítulo Socialismo y Praxis Política. Él dice que, o reflexiona, que no debe haber una disociación entre teoría y praxis política, que deben de ir de la mano. Y para hacer esto, pues lo ejemplifica con el desarrollo del socialismo en las calles de París a finales del siglo XIX, para pues dejarnos en claro que ahí está esa parte práctica de la teoría, ¿sí? Luego viene la aportación de María Teresa Villarreal Martínez. Ella dice: actualmente prevalece la idea de involucrar a los ciudadanos en los asuntos y las decisiones públicas, y entonces escribe su capítulo que se llama Democracia, Participación y Deliberación, y dice, bueno, sin embargo, pues se entienden muchas cosas por participación. Para algunos esta se trata de una gestión despolitizada, mientras que otros lo van a ver como un contrapeso al poder. Entonces ella retoma la definición de Castoriadis y se apega a ella, y dice, pues Castoriadis considera que la participación ciudadana es el involucramiento de los individuos en el espacio público desde su identidad de ciudadanos. Yo, aparte, bueno, de coordinar el libro junto con el maestro Félix, tengo una aportación ahí que titulé Globalización o Nueva Acumulación Capitalista, donde abordo el debate que se da en torno a la crisis que sufre el capitalismo en los años 70, y donde pues contrapongo autores como Giddens y David Harvey, ¿no? Mientras los primeros, los que están con Giddens, hablan de globalización, David Harvey hablaría de acumulación capitalista a través del consumo y la economía del despojo. Eso es lo que trabajo ahí en el libro. Hay otro texto que se titula Lo que hay de moderno en Maquiavelo. Este es un texto que escribe Tirso Medellín en base a una conferencia de Giampiero Bucci, que lo vamos a tener ahorita también hablando del libro. Esta conferencia que da el maestro Bucci se llama La deuda que tenemos con Maquiavelo, y pues Tirso va a retomar algunas de las ideas que están ahí y las va a discutir. Luego está la participación de Norma Ramos Escalante. Ella escribe sobre el proyecto educativo socialista en Nuevo León, sobre la negociación, simulación y rechazo de una práctica educativa. Su texto aborda un tema que es muy poco tratado en el Estado, ¿sí? Y habla de la puesta en marcha de los proyectos de educación socialista que se implementan entre 1934 y 1936. Rolando Picos Bobbio reflexiona en torno a la teoría de la liberación y su relación con el movimiento zapatista. Esto para develar el discurso ético-político de un movimiento indígena. De ahí el nombre de su contribución a este libro, que es Filosofía de la Liberación en el Discurso Zapatista. El movimiento estudiantil es tema de interés para José Luis Cisneros Arellano en su capítulo La democracia como imaginario de crítica política, una aproximación etnográfica a Yo Soy 132. El autor se vale del método etnográfico, la teoría de conjuntos de Badiou y el concepto de Gunk de Charles Tilly para analizar la información que recoge de las incursiones en los diversos actos performáticos del movimiento. Y para terminar, pues el libro cierra con el capítulo del maestro Félix López Ruiz, que titula Desconstruirse sobre las posibilidades configurativas de nuevas identidades masculinas desde la perspectiva de género. Para dar inicio a su texto, López Ruiz discute dos importantes conceptos, el de igualdad y el de equidad, que están ahorita muy en discusión, para posteriormente profundizar en el tema de las masculinidades hegemónicas y su posible transformación. Gracias por acompañarnos. Quiero empezar agradeciéndole a Rebeca y a Félix la invitación para presentar
este trabajo que es el resultado de un esfuerzo colectivo realizado de abajo hacia arriba, y eso está muy bien. En efecto, Praxis Política, Pensamientos y Acciones para la Libertad es el resultado de un diplomado, como ellos ya comentaron, que supuso trabajo y reflexión, aprendizajes mutuos y luego la selección de algunos escritos vinculados con las temáticas de ese diplomado. El resultado final es el libro que hoy presentamos y que invito a leer por varios motivos, algunos de los cuales voy a exponer a continuación. Tal como evoca el término praxis, aquí encontramos ideas que invitan a la acción, que están asociadas con las acciones cotidianas que algunos grupos, actores sociales, instituciones y la propia sociedad desarrollan a fin de implementar, de materializar valores a través de procesos sociales. La democracia, la educación, la globalización, la técnica, el socialismo, los movimientos sociales, la construcción de identidades son algunos de los temas elegidos por el análisis. Desde luego, vincular ideas con acciones supone, en la mayoría de los casos, procesos de análisis complejo y amplio, el desarrollo de debates teóricos y políticos y el planteamiento de estrategias de acción. Justamente un eje que recorre a varios de los capítulos del libro, sobre todo los contenidos en la primera parte, está representado por los debates que se desarrollaron al interior de cada una de las cuestiones aquí presentadas. La racionalidad técnica nos enfrenta a la discusión entre la racionalidad pensada desde la periferia del sistema, como hace Marcuse, o acoplada al mundo de la vida a través del diálogo y la racionalidad, como hace Habermas. La sociedad civil como ámbito de gestión despolitizada junto al mercado y al Estado, o como espacio abierto a la participación de todos, conformando una democracia republicana, contrapeso y contraparte del Estado. La globalización como una nueva etapa en la acumulación o como nueva forma de imperialismo cuando ya no economía del despojo. Maquiavelo interpretado en clave instrumental como la política del hombre práctico que se conforma con la efectividad de los medios frente a la belleza de los fines, dice Tirso Medellín, y los elementos de modernidad que se avisoran en su obra. La segunda parte del libro nos presenta experiencias históricas concretas, como ya mencionó Rebeca, que van desde el caso francés, pasando por la educación socialista durante el cardenismo en Nuevo León, para analizar las diferencias entre la teoría y la práctica, la filosofía de la liberación contenida en el discurso zapatista, la política llevada a cabo por el movimiento Yo Soy 132, o la conformación de las identidades masculinas en un texto sumamente didáctico a cargo de Félix. Todos los textos referidos, actuales, interesantes, sumamente ágiles, creo que ese es un punto fuerte del libro, es un libro muy ameno de leer, muy ágil de leer, nos enfrentan a debates y experiencias diversas, pero centrales al espacio democrático. Deberían serlo si el espacio democrático fuera un espacio caracterizado por la urbanidad, lleno de ciudadanos, pero vacío de tronos, de templos y de brokers. Cito textual: sin dioses ni reyes, sin tiranos ni déspotas, creado para discutir y aprobar las leyes que rigen la vida de los ciudadanos, un lugar sin amos ni siervos, del que debía emanar la más alta autoridad de la ciudadanía. Y esto nos enfrenta al texto, hasta donde sé, el último texto publicado por Claudio Tapia, una persona sumamente entrañable, comprometida, generosa, y yo quiero hacer un homenaje esta tarde, si ustedes me permiten, a ese texto de Claudio, que creo que tiene claves muy interesantes que deberían ser repensadas. Félix me entregó el libro unos días antes del fallecimiento de Claudio. La verdad no le pregunté si él lo alcanzó a ver al libro, pero me gustaría pensar que sí lo vio, que sí lo tuvo. Y lo digo porque era una persona que estaba siempre dispuesta a participar en causas sociales que él consideraba importantes, siempre dispuesto a engancharse en buenas pláticas, con todo quien tuviera curiosidad, tuviera ganas y tuviera algunas ideas para compartir. Creo que el capítulo es una buena síntesis de las cosas en que Claudio Tapia creía y por las que trabajó.
Él señala un hecho contundente a partir de la experiencia de la democracia ateniense. ¿Por qué tomarse el trabajo de matar, de envenenar a un anciano de 70 años que hacía preguntas? ¿Qué tenía de criminal la acción de Sócrates? Y la cuestión es que durante su vida Sócrates cuestionaba a la comunidad ateniense porque consideraba que no era suficientemente ciudadana, porque ya no era un espacio para la razón y la libertad, porque el espacio de la ciudadanía debe ser el lugar de nadie, y ese lugar había sido desplazado. En efecto, la democracia es el lugar de la ciudadanía, el lugar del pueblo, y como dice Lefort, el lugar de la ciudadanía y del pueblo debe ser un lugar vacío. Probablemente en dos sentidos. Debe ser un lugar lleno de ciudadanos, pero vacíos de tronos, vacío de templos y vacío de brokers, podríamos decir. En el lugar de la ciudadanía no debe estar ni el poder político, ni el poder religioso, ni el poder económico. Pero además debe funcionar como un lugar vacío, porque el pueblo somos todos, y en la medida que alguien con nombre y apellido se apropia del lugar del pueblo, se obtura ese lugar vacío, que es el lugar a partir del que se construye la democracia. La ciudadanía somos todos y no es nadie en particular. Funciona como un significante vacío. Cuando alguien se atribuye el lugar del pueblo, sea una persona, un partido, un movimiento, el espacio de la democracia se cancela. Por eso la decisión de castigar a Sócrates fue para callar su voz, pero sobre todo para frenar las exigencias de ciudadanía. Frenar la exigencia de adentro de los ciudadanos y de afuera por parte de los políticos. Desde entonces y hasta ahora, señala Claudio Tapia, el lugar vacío, pero lleno, no se encuentra en ningún sitio. Los parlamentos son espacios en los que la aventura de la ciudadanía imaginada por los griegos ha fracasado. Y concluye, 25 siglos después, seguimos atrapados en el dilema. ¿A qué llamamos democracia? Para que el espacio de la vida política, llamado parlamento, el lugar de la democracia por excelencia, funcione, debe estar lleno de ciudadanos, pero vacío de cualquier otro poder. Solo los ciudadanos deberían estar en ese lugar, pero el momento de la ciudadanía no llega aún. Por eso, el espacio de la democracia se fue poblando de mitos. Al mito de la transición le siguió luego el de la consolidación y luego el de la normalización, y posiblemente llegue también el momento de la depuración, pero la democracia, como espacio lleno de ciudadanos y vacío de otros poderes, ese momento aún no llega. ¿Por qué? ¿Por qué no llega? ¿La democracia es una utopía que se pervirtió? En todo caso, ¿no es utópico insistir en esa utopía? Seguramente las respuestas a estas preguntas son sí rotundos. La democracia es una utopía y es una utopía insistir en la utopía. Pero también son utopías la libertad, la igualdad y la justicia. Y no debemos renunciar a ellos. Como señala Claudio Tapia, destacar el carácter utópico no impide la viabilidad histórica, sino que en su manera de operar existen elementos que vale la pena analizar críticamente. Insistir que la democracia es una utopía no nos exime de analizar por qué esa utopía no se concreta. Y según Claudio Tapia no se concreta porque la utopía va de la mano con mitos que impiden su concreción. Por lo tanto, propone analizar de forma crítica los mitos que hicieron inviable la utopía democrática, entre ellos el mito de la voluntad general, que no debería ser ni representada ni dividida,
Y sin embargo, nuestros parlamentos democráticos están divididos, están fragmentados entre políticos, no debería haber representación y el producto de la voluntad general, que no podría ser otra cosa que la libertad, podría ser custodiado por magistrados, pero nunca por el gobierno, porque el gobierno deberíamos ser los ciudadanos. ¿Es posible seguir pensando en el mito de la voluntad general? Luego analiza el mito del consenso, y el consenso debería darse a través de, pensando por ejemplo en la propuesta habermasiana, un debate abierto, inclusivo, igualitario, equitativo, en el que la construcción de la verdad fuera un trabajo colectivo. ¿Nuestros parlamentos están en condiciones de operar de esa forma? ¿Es posible pensar un espacio de diálogo entre ciudadanos, donde el poder no esté presente y no se discuta por el poder? Finalmente, él analiza el mito del consenso, el mito de la sociedad civil como un todo. En este último mito introduce el debate entre el liberalismo, que piensa derechos individuales, y el comunitarismo, que se orienta a la igualdad democrática. Cohen y Arato proponen que el espacio para superar esa tensión entre liberalismo y comunitarismo es el lugar de la sociedad civil, como un ámbito de integración ciudadana, como una esfera compartida por ambos paradigmas. Pero Claudio Tapia se pregunta, y creo que nos transmite ahora a nosotros esa pregunta: ¿es posible que visiones encontradas se reúnan en el espacio de la sociedad civil formando un todo? Y concluye: me parece que las posibilidades de reconciliación y la consecuente unidad de la sociedad civil es otro mito. Finalmente, y como consecuencia de los mitos señalados, cabe preguntarnos: ¿no será que la democracia misma, más que una utopía, también es un mito? Comparto las dudas, desde luego, de Claudio Tapia, especialmente la última. La democracia, mito esgrimido por la derecha, el centro y la izquierda, se ha convertido en un espacio de decepción y vergüenza que nos cuestiona y nos enfrenta a lo peor de nuestra política y de nuestra sociedad. Sin embargo, en todo caso, estos interrogantes deben ser debatidos de forma abierta, horizontal e inclusiva. Y en este punto, los ciudadanos tenemos una responsabilidad intransferible e inclaudicable. Por eso, iniciativas como el libro que hoy estamos presentando son el espacio ideal para plantear este tipo de debates. Por lo tanto, felicito a Félix, a Rebeca y a todos los coautores del libro por generar interrogantes, por plantearnos dudas y por abrir espacios al diálogo entre ciudadanos de forma integral e igualitaria. Así que felicitaciones y muchas gracias. Tengo que decir que ha sido la primera vez en que he leído a estos amigos, por una razón muy rara, ¿no? Los maestros, cuando nos reunimos, no hablamos tanto del qué, sino del cómo, porque en realidad insisten mucho en enseñarnos cómo enseñar. Y, ¿por qué no? Esto significa que tenemos argumentos, pero nunca hablamos ni de lo que, bueno, así de paso, de lo que estudiamos a veces, ¿no? Cosa que se puede intuir así. Pero no profundizamos, y esto para mí fue una oportunidad de profundizar y ver qué y cómo piensan algunos de estos colegas. Y, por ejemplo, el análisis que hizo Fabiana ahora de Tapia, persona cuya muerte yo desconocía. Y francamente tengo que decir que este artículo quisiera ser corto, no puedo hablar tanto de él porque habló muy bien Fabián de él, pero en este caso le da la muerte de este hombre todo otro sentido a este libro, porque de repente, por un evento tan humano, todo lo político de este libro se descolora. Entonces, de alguna manera, yo al final de todas las lecturas, una de las cuales quisiera brevemente analizar, muy brevemente, yo sentí que todos estos compañeros, amigos, colegas, compartían mi misma preocupación.
una preocupación mía que en realidad llegó a madurar muy tarde. Puedo decir que tiene casi 30 años. Y al final de este encuentro con este dinosaurio de 30 años que llamamos justamente neoliberalismo, creo que he podido tomar mi postura. Y lo he hecho a partir del ver el desastre de mi país y de otros países como el mío en manos del euro y prácticamente en manos de Alemania. Y cuando he empezado a reflexionar sobre esto y he visto que el fenómeno es verdaderamente mundialista, me he sentido de repente solo. ¿Por qué? Porque yo sabía que ninguno de mis compañeros, prácticamente ninguno, estaba a favor de esto, de este mundialismo impuesto por el capital financiero, por los fake news, las mentiras, etc. Pero yo pensaba de estar solo, porque yo lo veía desde un punto de vista, digamos, de otros tiempos. Y porque yo lo veía desde un punto de vista que se podría calificar de inactual. Y ahora descubro que afortunadamente mis compañeros están de acuerdo conmigo. Y con esto yo quiero subrayar el carácter colectivo de este libro. Insisto, somos toda gente, por alguna razón, decepcionada por la incapacidad de aterrizar una efectiva resistencia a la construcción de un neototalitarismo. Sé que lo que estoy diciendo puede parecer muy exagerado, ¿no? Pero estoy hablando de totalitarismo, literalmente. Ahora, dicho esto, creo que esto justifica la idea del fondo de esta revista. Esta revista se llama Praxis Política. Cuando lo vi por primera vez, es un libro, pero todos esperamos que pueda expresarse de manera periódica. Cuando leí Praxis, pensé inmediatamente en una revista que fue de vanguardia en los 60, cuando yo aprendía el marxismo-leninismo. Praxis era una revista yugoslava inspirada en un marxismo crítico de Karel Kosic, por ejemplo. Luego leo Política, magnífico, pues sí, de esto se trata. Porque no se lee y no se estudia esto por deporte. Si lee y se estudia esto por una razón obvia, por el deseo, por inquietud, porque uno se siente mal. Y la filosofía no todos la entendemos como la aspirina que nos hace pasar el dolor. Al contrario, podría consistir en una medicina homeopática. Ahora, entonces pueden imaginar, estoy contentísimo de haber tenido este libro. Lo tormenté como se tormentan los libros que se deben leer. Naturalmente, que se ama leer. Hay autores de varios tipos, por ejemplo, que podría decir brevemente. El doctor Severo Iglesias, creo que se trata de un psiquiatra muy comprometido con la filosofía marxista. Cuando he leído todo lo suyo, son muchas páginas, más de 25, parece una rapsodia de la ira, de la rabia social, porque es un análisis puntual, pero muy triste, de la condición actual de México, tan triste que yo le escribí un comentario al lado. Cuaresimalismo, escribí. Sí, cuaresimalismo. Parece una de esas, me dio la idea de una de esas homilías del tiempo cuando los curas visten de negro, del Viernes Santo. O sea, la situación de México es presentada aquí de manera laica, pero como de un verdadero Cristo. Naturalmente, como el fondo de esta crítica es marxista y como todo fondo marxista es cristiano, me encanta haber escrito esta jeremíada, porque en realidad al final hay una voltereta hegeliana, ¿no? Parece que solo nos queda suicidarnos, cortar el río y hundir en el mar. Pero luego al final el doctor propone una terapia. Es doctor, ¿no? Democracia. Y se habla de democracia radical. Yo nada más les dejo el tema, porque democracia liberal lo hemos visto. Nos queda angosta, parece que no funciona. Y además lo vemos claro, ¿no? Tenga o no razón
Giddens, evidentemente la democracia es una idea regulativa. Entonces admite el hecho de que se pueda hablar mal de ella. Es más, habría que hablar mal de ella. Luego he leído con complacimiento prácticamente todo, lo repito. No, yo me había apuntado muchas cosas sobre Claudio Tapia, pero ustedes saben, de los muertos solo se puede hablar bien, decían nuestros antepasados. De mortuis nisi bonum. Entonces, ¿cómo vamos a hablar bien de él? Y hablaron bien de él. Me encantaron los dos ensayos de Tirso Medellín. Tuve la suerte de tenerlo como alumno. Y he visto que uno voltea y luego encuentra, en lugar del muchacho que conocía, un estudioso maduro, joven, muy riguroso. Muy riguroso. Son cosas de las cuales se aprende mucho. Se atrevió hasta a criticarme. Cuando uno llega a esto, ya es la promoción. Además creo que tiene cierta razón. Yo abuso siempre cuando tengo que decir que uno es malo, porque no me gustan las medias tintas, como dice Maquiavelo. Luego leí con placer lo de Rebecca. ¿En qué sentido con placer? Porque creo que Rebecca no escapa al problema. Hay en su lectura del fenómeno del mundialismo un corte evidentemente conflictualista, diría yo. No sé si no hay ninguna cita directa de Chantal Mouffe ni de Laclau, pero el punto es que se lee en lo que dice ella cierta desconfianza hacia el modelo propuesto por John Rawls y Habermas, sobre todo. Gente que ha liquidado el marxismo, y con esto yo creo que habría... Bueno, Rawls no ha liquidado nada, pero Habermas sí. Y al final, ¿cómo no es bueno? Son tantas cosas. Por ejemplo, miren, uno que me encantó, porque aprendí mucho. Rolando Picos. Ese texto se lee como una clase interesante sobre un fenómeno nuevo que evidentemente hay que ligar al postmodernismo. Es el indigenismo. Para mí, que soy europeo, el indigenismo es una novedad, naturalmente. Pero entiendo que aquí no. Su artículo me enseñó a ver muchos aspectos del indigenismo y no solo, y luego de confirmar mi antigua creencia en lo que dice Hegel en la fenomenología del espíritu, en la parte de la autoconciencia, cuando dice que la libertad no se puede comprar, la libertad la compra si sabes arriesgar la vida. Y creo que el sentido que Picos, que Rolando encontró en la revuelta zapatista es el de la afirmación de la personalidad. Dejar que hablen de los indios y que hablen los indios finalmente. Y luego no quiero robar mucho tiempo a mis compañeros que también seguramente tienen cosas que decir. La cosa que más me dio de pensar, porque yo soy un machista yo soy machista desde finales del siglo XIII, es el artículo de Félix de construirse sobre las posibilidades configurativas de nuevas identidades masculinas. A mí el argumento de Félix me interesa especialmente, como pueden entender. Quisiera explicarles sobre este tema del machismo. Yo creo que en todos, ahora vamos a ver la paz Destruens, en todos estos artículos, todos, hay un supuesto, que es el mismo supuesto del Marx joven. Ni te preguntes si Dios existe. No lo preguntes, probablemente lo recuerdan, están en los manuscritos. No preguntes, no hagas esta pregunta. Dios es el hombre cuando se realice. Yo siento que esta es la pauta de toda la filosofía social actual. No solamente se ha liberado de la filosofía, la ciencia social actual, se ha liberado de toda trascendencia. Entonces, el estudio de este interesante y argumentado y inteligente artículo de este amigo mío, de Félix, me obliga a pensar en estos términos. Yo entiendo que todo se puede concebir como horizontal. Nada más quisiera decirles esto.
no es muy científica la actitud relativa a la pretensión que la cultura la hace la voluntad de potencia. No es más científica que la creencia de Jung en los arquetipos. Y yo me he quedado con esto. Yo creo que lo masculino y lo femenino son arquetipos. Entonces esto se escapa completamente de la temática de la deconstrucción. Los arquetipos son todos deconstructibles, porque son todos metafísicos. En todo caso, ha sido una magnífica lectura. No lo hubiera hecho todo. Cuando otras veces me han preguntado, comenta esto, comenta lo otro, yo me la salvaba, ¿no? Pero esta vez lo leí todos y valió la pena. Aprendí mucho. Gracias. Y gracias a ellos. El título, es decir, ya Karl Marx, ¿no?, en la 11ª tesis de Feuerbach y en La miseria de la filosofía nos hablaba de que hasta ahora la filosofía se había dedicado a contemplar el mundo y de lo que faltaba era de transformarlo realmente, de una praxis revolucionaria que fuera emancipadora y transformadora, ¿no? Y bueno, Norberto Bobbio, filósofo italiano, posiblemente un siglo y medio más tarde, decía todo lo contrario, es decir, hasta ahora el mundo ha cambiado demasiado y no precisamente para mejor, lo hemos transformado a través de la tecnocracia, de la técnica, el interés técnico manipulador que domina la naturaleza, ¿no? Y Tirso tiene un excelente artículo también sobre la Escuela de Frankfurt, una crítica a la técnica y la tecnocracia, ¿no? Lo hemos transformado para peor y de lo que se trata es de comprenderlo, es decir, de generar una hermenéutica filosófica o una genealogía que mínimamente nos enseña a entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que aquí la praxis tiene que ver con la contemplación teórica, es decir, es una forma de actividad también teórica, contemplativa, y la teoría en sí, la contemplación o el examen o hermenéutico, interpretativo o el análisis comprensivo, significativo de los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra mundanidad, también es una forma evidentemente de praxis, es decir, es una forma de acción y viceversa, la acción también es una forma de contemplación. Yo creo que no podemos desligar, y esto es un poco el espíritu que yo he tratado de ver en el libro, es decir, aunque está dividido en una parte más de pensamiento, de teoría y una parte de praxis, sin embargo, realmente hay una sincronía, hay una especie de sinergia en la que la teoría ayuda a la praxis en la fase de interpretación, de análisis, de comprensión, y la praxis ayuda a la teoría, ¿no? Sin ser hegeliano, sin decir que lo real es racional y lo racional es real, ¿no? Sin llegar a un extremo del idealismo, de la fenomenología del espíritu, ¿no? Yo voy a resaltar un poco algunos textos, voy a hacer una lectura fragmentaria, un poco también crítica dentro del criticismo que Popper recomienda para una sociedad abierta, democrática, que se revisa autocríticamente constantemente, ¿no?, dentro de un liberalismo político, pero también dentro de una filosofía de la ciencia, epistemología, como la que propone Karl Popper, en la que asume que el criticismo racional nos ayuda también, de alguna forma, a ser un poco más tolerantes y a admitir otras ideas, ¿no? Sobre todo cuando realmente vemos que la historia del pensamiento occidental y la historia de la filosofía occidental no es más que un desfile de falsos absolutos, de dogmas y de momias conceptuales que tradicionalmente los filósofos somos los especialistas en esas momias conceptuales, ¿no? Parece que somos los que sabemos lo que es la soberanía, el concepto de Rousseau, ¿no? Los mitos del consenso, como Claudio Tapia ahí desmitifica un poco, y yo creo que esa línea de deconstrucción, vamos a decirlo así, o de desmitificación, es realmente la tarea que tiene que hacer hoy por hoy la filosofía contemporánea, es decir, de construir, desmitificar lo que hasta ahora muchas veces se ha entendido como una verdad intachable, absoluta, fija, inamovible, y que a lo mejor pues no es realmente una verdad, sino más bien una metáfora, un mito, una alegoría, una metonimia, ¿no?, como diría Nietzsche, ¿no? Yo creo que esta es un poco la fase en la que me ubicaría dentro de una lectura un tanto ecléctica, plural del libro, ¿no? Y para empezar, bueno, Severo Ochoa plantea, evidentemente, de esa tradición que Bucci ya nos ha dicho, que es más de profética, sapiencial, mesiánica, cristiana, escatológica, apocalíptica, ¿no?,
que es muy marxista, porque claro, evidentemente el marxismo tiene mucho más de cristianismo, como ha dicho Bucci, y es cierto, es una secularización. Como también ha dicho Bucci, la teoría política actual y la filosofía política actual no es más que una teología política sin trascendencia, y es cierto, es decir, desde que Ockham, con el nominalismo, ¿no?, en El nombre de la rosa, ¿se acuerdan ustedes? De alguna forma habló de la omnipotencia de Dios, y ese Dios todopoderoso se convirtió en el Leviatán todopoderoso, que es el Estado, ¿no? Y el Estado de alguna forma sustituyó a ese Dios, ¿no? La trascendencia se nos perdió en el camino, pero quedó el Estado, ¿no? El Leviatán jovesiano, y quedó la soberanía popular, la soberanía nacional, los grandes momias y conceptos que nos hemos creído, ¿no?, y por los cuales, en nombre de la soberanía del Estado libre y soberano de Nuevo León, pues instalamos a Kia, ¿no?, y con el gobernador Medina, ¿no?, y entonces pues se nos pierden ahí unos cuantos miles de millones de pesos que no sabemos por dónde andan, porque el Estado soberano y libre de Nuevo León, pues claro, evidentemente frente a la globalización de las multinacionales como Kia, pues hay que apoyar, ¿no?, esa injerencia. Entonces decimos, bueno, ¿dónde está la soberanía? ¿Qué grado de soberanía y de poder decisorio, de capacidad de autogobierno del pueblo tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que hacer esa tarea de desmitificación. Pues no hay tal soberanía realmente, y la democracia, dentro de ese gran invento revolucionario que hicieron los griegos en el siglo V, ¿no?, y que históricamente realmente nadie fue demócrata. O sea, en la historia del pensamiento político, realmente la democracia nunca gozó de beneplácito, ni gozó de actualidad, ni nadie se le ocurría. A Montesquieu no se le ocurrió decir que era demócrata, ni a Hobbes, ni a ningún pensador de consideración. Solo que, bueno, pues en el siglo XX, tras los neototalitarismos que ha dicho Bucci, ¿no?, los totalitarismos perniciosos, que creo que hemos tenido el siglo más catastrófico, terrorífico y bárbaro, ¿no?, tras los fracasos de Guernica, de Auschwitz, de Mauthausen, de Hiroshima, de Nagasaki, donde hemos visto el reguero de sangre y las masacres catastrófica y los mayores genocidios que hemos vivido, ¿no?, por el nacionalsocialismo, por el comunismo totalitario de los soviets y con sus gulags y sus campos de concentración en Siberia, por los fascismos de todo signo. Bueno, pues vemos cómo los enemigos de la democracia han pervertido el modelo democrático, ¿no?, y han derrocado, incluso a través de la democracia, porque Hitler llegó al Parlamento Europeo con una representación prácticamente el 97% del Partido Nacional Socialista. O sea, Hitler llegó democráticamente al poder, ¿no? Luego lo que hizo, bueno, pues ya vimos las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cuestionarnos realmente estos conceptos, ¿no? Y yo creo que todavía seguimos hablando de conceptos que habría que revisar y repensar en una tradición de izquierdas mexicana, en una tradición marxista, donde no hay revisión realmente de cierta teoría y de ciertos conceptos, ¿no? Entonces, seguir pensando en una soberanía popular, en una soberanía nacional, en esas inflexiones que ya el mismo Rousseau lo denunciaba, ¿no? Al final, la democracia directa, el mandato imperativo se convirtió en un mandato representativo, y la soberanía popular del autogobierno del pueblo se convirtió en una soberanía nacional que la detentaba la Asamblea Legislativa en la Constitución francesa. Bueno, al final, esas inflexiones históricas han sido perversas y han sido catastróficas para finalmente demostrar que la democracia de autogobierno directo, participativo, ciudadano no tiene nada, tiene más de oligarquía o poliarquía, podríamos decir, como Robert Dahl dice, ¿no? Y que finalmente la democracia no es el gobierno del pueblo, sino el gobierno de las corporaciones, de los lobbies, de los grupos de presión y de las élites económicas y políticas que gobiernan los países, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que revisar toda nuestra literatura, y yo creo que en ese sentido, literatura filosófica, en ese sentido yo creo que nos tenemos que cuestionar un poco estos conceptos, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que hemos manejado ficciones, ¿no? La idea de contrato social, pues es una ficción, es una hipótesis figurativa. Toda la tradición contractualista, desde Hobbes, pasando por Spinoza, pasando por Rousseau, Montesquieu, hasta los neocontractualistas actuales como Habermas o John Rawls. Finalmente, la idea de contrato es una ficción, no existe. A nadie nos han consultado si queríamos realmente hacer un pacto, queríamos realmente formar parte de la ciudadanía o queríamos formar parte de la sociedad. Era una figura hipotética que servía de alguna forma
para generar el poder, para legitimar el poder y para legitimar ciertos discursos del poder. Porque claro, el poder por sí solo, abusivamente y despóticamente, no se puede justificar. Necesita una fuente legitimadora, ¿no? Una fuente que lo justifique, que de alguna forma lo legitime, ¿no? Esto ya Foucault lo dice en los usos disciplinarios en Vigilar y Castigar, ¿no? Todo discurso de poder, todo uso disciplinario, todo ejercicio del poder necesita discursos incluso epistémicos, sapienciales, que legitimen ese uso del poder, ¿no? Entonces, bueno, pues esas ficciones desgraciadamente las tenemos en nuestras cartas constitucionales, ¿no? O sea, las hemos tipificado, soberanía nacional, soberanía popular, y en nombre de esas ficciones, contrato social, contrato, pacto constitucional, en nombre del poder constituido, poder constituyente, o sea, toda la literatura política constitucional que hay al respecto, pues en nombre de esas ficciones hemos construido, pues finalmente los gobiernos y las democracias un poco débiles, fallidas, que tenemos actualmente, donde el triunfo del populismo, ¿no? Y en esto me voy a sentir ya muy nietzscheano, ¿no? Voy a entrar ya un poco con Nietzsche. Creo que en nombre del populismo y en nombre del pueblo se han hecho los mayores genocidios, ¿no? O sea, es decir, ya Tocqueville en La democracia en América ya nos advertía, cuidado con la tiranía de la muchedumbre, cuidado con la tiranía de las masas, ¿no? Cuidado. Y lo hemos visto con Donald Trump. Quienes han votado son las clases trabajadoras en Estados Unidos, a Donald Trump. Y lo hemos visto en el Brexit, en Inglaterra, en el Reino Unido. Quienes han votado por la salida de la Unión Europea. Y lo hemos visto en Ecuador, en el referéndum. Y lo hemos visto en Venezuela. El populismo, sea de izquierda o de derecha, da igual. El populismo triunfa. ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano es muy manipulable, es muy controlable. Y las masas no entienden. No tienen capacidad de juicio político. La masa no es persona, no es individuo, no piensa. La masa actúa y es fácilmente manipulable. Entonces, yo creo que tenemos que repensar todos estos conceptos. Evidentemente, el capítulo de Tapia, Claudio Tapia, viene muy ad hoc, ¿no? Viene muy precisamente a desmitificar estos mitos. Aunque, bueno, yo también agregaría que, a diferencia de lo que él plantea, de mitificar la sociedad civil, bueno, sí nos falta. Yo creo que el gobierno de dictadura perfecta de 80 años de partido hegemónico en México, yo creo que no ha generado una sociedad civil. O sea, tal vez lo tengamos que hacer es construir sociedad civil, construir participación política, construir participación ciudadana y, bueno, pues generar una gobernanza donde evidentemente todos los actores coadyuvuen y se corresponsabilicen a mejorar, que no solo Peña Nieto. Yo creo que Peña Nieto tiene un verdadero problemón con la guerra contra el narcotráfico y no sabe ni para dónde tirar, ¿no? O sea, realmente tenemos que ser otros actores, sean civiles, sean empresariales, eclesiales, iglesias, corporaciones. Tienen que ser muchos actores los que coadyuven esfuerzos precisamente para regenerar la democracia. O sea, pedir a la clase política realmente responsabilidades es seguir en el discurso de la queja, de la protesta y del clientelismo político al que estamos acostumbrados en México entre gobernantes y gobernados, ¿no? El gobernante es un patrón y el ciudadano es un cliente, ¿no? Y entonces no vamos a salir de ese modelo de Estado paternalista, provincialista del que tanto critica ahí Severo Ochoa. Yo creo que habría que profundizar hacia un modelo de Estado social, un modelo de Estado de bienestar, que realmente es el modelo de unas políticas públicas. Y en eso yo me voy a sentir muy rosiano. Yo sé que Bucci no es rosiano, pero yo sí. Y voy a defender un poco que sí, que realmente hace falta una concepción política de justicia, donde haya un reparto equitativo de derechos y libertades y donde haya, evidentemente, una políticas sociales, económicas que aventajen a los más desaventajados. En un contexto como México, donde la polarización y la estratificación social es abismal, ¿no? Somos sociedades de castas, ¿no? Las élites las élites criollas que generaron la independencia, pues bueno, pues son las revoluciones liberales. Luego tuvo que venir la Revolución Mexicana para también los campesinos se rebelaron a los criollos, porque hemos sido castas y tanto la Guerra de Independencia como la Revolución Mexicana han sido intentos de realmente generar precisamente un sentido de justicia, ¿no? Ahora que conmemoramos supuestamente el centenario de la Constitución mexicana, ¿no? Bueno, yo creo que esta parte de mitificación está muy bien conseguida, pero bueno, los males no serían tal vez
regresar a viejas fórmulas autoritarias. Yo creo que el mal que tenemos en México no es precisamente una regresión a viejas fórmulas autoritarias, aunque tenemos evidentemente gestos autoritaristas y gestos de cultura autoritaria, verticalista, jerárquica, caudillista, ¿no? Porque somos un país de caudillos y de caciques, pero tal vez no es el peligro. Yo creo que el peligro es la fragmentación social, ¿no? La atomización social y el materialismo vulgar, hedonista, consumista, que lo vemos aquí en Monterrey, ¿no? En nuestros moles y centros comerciales, que deshumanizan terriblemente a los individuos, ¿no? Es decir, lo vuelven más insolidarios, más falta de cooperación, ¿no? Menos cooperativos, y los vuelven incapaces. Y estos son nuestros males endémicos públicos realmente, ¿no? Que unos provenientes de la tecnocracia, evidentemente, del capitalismo consumista, porque el capitalismo es emocional y es irreversible. O sea, pensamos que todavía nuestra izquierda todavía piensa que la revolución va a conseguir cambiar el capitalismo y derrocarlo en base yo creo que estas tesis mesiánicas proféticas de Marx no se cumplieron realmente, ¿no? Lo más que podemos hacer es ser inteligentes y rebelarnos un poco, resistirnos y ver estrategias de transformación del capitalismo, ¿no? El capitalismo es mucho más emocional y más sentimental y más sensible, y nos tiene atrapados con el neuromarketing, ¿no? Consumista y la neuropolítica. O sea, evidentemente hay un mayor dominio y control, y eso ya está en manos de las élites. O sea, no nos tenemos que preocupar, porque nos van a seguir alienando y enajenando, como muy bien dice Tirso ahí en su artículo frankfurtiano, ¿no? Muy, muy en la escuela de Frankfurt, y en la crítica a la técnica, ¿no? Y bueno, ahí las lecturas de Habermas me parecen muy, muy pertinentes, ¿no? Porque Habermas habla de la ciencia y la técnica como ideología del capitalismo tardío, y habla de factores de legitimación que de alguna forma están subyaciendo a formas de dominación actual, anónima, sutil, que son formas que tenemos que ir detectando progresivamente y que son muy sofisticadas en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo no hablaría de una revolución total que subvierta el orden, sino más bien de cómo podemos ir consolidando un modelo de Estado democrático y social de derecho, es decir, cómo podemos ir con pequeñas reformas generando menos corrupción, generando menos impunidad, generando menos violación de derechos fundamentales, derechos humanos, generando mecanismos de control, porque al final el poder, todos sabemos que el poder, ¿no? Como decía Lord Alton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y si lo tenemos en manos de los caudillos, que son los gobernadores en los estados, o del presidencialismo, que es lo mismo que el gran Tatuani, ¿no? Es que hemos pasado del Tatuani, poder absoluto imperial, al virrey, poder absoluto virreinal, al presidencialismo, poder absoluto presidencial, ¿no? Bueno, tenemos que introducir fórmulas parlamentarias, fórmulas de control del poder, fórmulas de diseño institucional, fórmulas de limitación del poder, para que los gobernadores ni los presidentes tengan tanto poder, sino que se muevan dentro de la conformación. Estamos viendo lo que pasa con Javier Duarte, ¿no? El gobernador que se ha robado creo que unos pocos millones, ¿no? Entonces yo creo que esta es un poco la idea. Quiero también resaltar, como no, artículos como por ejemplo el de Rolando Picos, que habla un poco de un Estado mexicano multicultural, poliétnico, de derechos culturales, derechos poliétnicos. Somos un México muy diverso, ¿no? Aunque haya habido un intento de mestizaje y un intento de homogenización, estandarización, al final somos muchos Méxicos. Y el México de Oaxaca y de Chiapas no tiene nada que ver con el México de Nuevo León, absolutamente nada que ver. Son Méxicos dispares, son Méxicos muy, muy plurales. Y creo que incluso el federalismo mexicano como intento de cohesión, tendríamos que hablar también de un federalismo multicultural. Y tendríamos que hablar de no solo lo que habla a través del movimiento zapatista Rolando Picos, ¿no? De la dignificación del movimiento indígena, porque en el fondo lo que hay detrás de todo esto son los derechos culturales, los derechos poliétnicos, los derechos de representación política. Hay muchos derechos en juego en ese movimiento, en esa lucha, ¿no? Que han quedado patentes, y afortunadamente México lo supo resolver, no a diferencia de Guatemala, Honduras, El Salvador. A mí me tocó estar en El Salvador
en el año 95 en ya un acuerdo de paz entre el FMLN y el gobierno, y sí vi evidentemente las catástrofes humanitarias que ha habido en esos países, o sea, el genocidio sistemático que hubo en esos países de Centroamérica. México supo resolver el conflicto de Chiapas, de alguna forma. O sea, de alguna forma ha sabido al menos entrar en un diálogo, aunque evidentemente no disminuyo el conflicto latente que hay, pero sí está de alguna forma atendiendo a que no haya una resolución bélica, ¿no? También igualmente destacar el artículo de Rebeca, la globalización es algo que nos irrumpe con el turbocapitalismo. Creo que el Estado-nación, bajo su concepción de soberanía, cada vez es menos soberano, menos autónomo, y evidentemente esto de alguna forma genera una espada de Damocles, ¿no? Una fragmentación social, ciudadana, y también por otro lado una intromisión. Y bueno, el Estado desgraciadamente también tiene que ser la única forma que tenemos, el único instrumento que tenemos para defendernos de los mercados globales, ¿no? Yo creo que Rebeca lo resalta extraordinariamente, como no, y bueno, todos los movimientos sociales, políticos, el artículo de Cisneros también, de José Luis Cisneros, resalta un poco que bueno, hay movimientos que han podido ser performance, ha sido movimientos, pero hay otros movimientos que han llegado a consolidarse, ¿no? Pensemos los verdes en Alemania, fueron un movimiento y bueno, han tenido creo que una representación en el Parlamento Europeo de casi 175 eurodiputados, ¿no? Pensemos en Podemos en España, que hoy por hoy tiene 76 diputados en la Cámara, es la segunda fuerza, ni siquiera el PSOE, que fue fundado hace 120 años, el Partido Socialista Obrero Español, tiene menos representación parlamentaria que Podemos hoy por hoy. Y son fenómenos de movimientos sociales, de movimientos políticos que han irrumpido en la escena, que están irrumpiendo, y esto Habermas lo analiza muy bien, estos movimientos políticos, ecologistas, pacifistas, verdes, ¿no? Feministas, etcétera, que están de alguna forma entrando en la escena política y que están generando propuestas y oportunidades, ¿no? Entonces, claro, con mucho cuidado de los populismos, ¿no? En esto yo sí me siento muy nicheado. Bueno, yo no quiero enrollarme porque sí podría hablar mucho, agradezco mucho que me hayan soportado un poco, y sí les invitaría a que haya ahora una tertulia, ¿no? Porque aquí tenemos un efecto invernadero, ¿no? Esto yo creo que aumenta el calor aquí en la zona, y bueno, creo que hay cheves luego, ¿no? Hay cerveza, creo que en la Casa del Árbol, ¿no? Creo que hay programado algo, ¿no? Entonces, bueno, pues generar ahora un poco de discusión. Muchas gracias. De una manera, pero se van reconstituyendo conforme se va realizando un proyecto, una idea, un sueño, un trabajo. Entonces, y se rehace no a partir necesariamente de las líneas conductoras de aquellos que comenzaron el proyecto, sino que todos los demás colaboradores o participantes lo van redirigiendo, lo van llevando hacia otro lado, ¿no? ¿Dónde están las voces de las personas que participaron? Te refieres a las personas que estaban escuchando, los asistentes, los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí, por ejemplo, no era nuestra intención necesariamente generar un producto académico, sino generar un vínculo entre grupos ciudadanos, entre academia y entre una instancia de gobierno que acompañara y reflexionara de manera conjunta con los participantes sobre un tema. Y ahí mismo se podría generar algo nuevo, algo diferente a partir, ¿sí?, de un tema que nosotros propusimos, que los facilitadores resignificaron, ¿sí? Porque nosotros no lo dijimos tampoco. Por ejemplo, Jean-Pierre habló sobre anarquismo, ¿no? Y nosotros le dijimos, Jean-Pierre, tú vas a decir esto sobre el anarquismo, ¿no? Nosotros dijimos, nosotros consideramos que el tema del anarquismo viene bien en este bloque, ¿no? Y consideramos que la postura de Jean-Pierre, a partir del reconocimiento de los asistentes, del contexto en el que se encuentran y del interés de él y del diálogo que tiene con las demás personas, habrá de generar un conocimiento nuevo, no solo para los asistentes, sino también para los expositores. ¿Sí? En realidad, como te digo, no hubo una segunda instancia donde dijéramos, ahora se van a generar proyectos
de intervención política. Ahora se van a generar ensayos académicos que de alguna manera resulten de la interacción dentro de las sesiones temáticas, ¿no? Creo, en todo caso, nuestro objetivo era generar el espacio, dar pie al intercambio, a esta vinculación y a una generación de la colectividad ahí dentro, ahí siendo, ¿no? De alguna manera, sí sería interesante ver qué pasó con aquellos asistentes, ver qué hicieron con ello, ¿no? Nosotros hicimos con ello esto, ¿no? Habría que preguntarles a ellos qué hicieron con la parte que les tocó, ¿sí? Por eso te digo, me parece que tal vez traición sea un poco así como medio fuerte, pero en todo caso sí te puedo decir, se fue dando, se fue construyendo y se fue rehaciendo conforme fuimos pasando. Luego en su momento, por ejemplo, dijimos, hicimos una convocatoria para que los facilitadores, quienes quisieran, presentaran un tema a través para participar en el libro, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hablé de desobediencia civil, ¿sí? Y el tema del ensayo que yo presento en el libro es sobre masculinidad, ¿sí? Como mencionaba al principio, nuestra intención cuando invitamos a los facilitadores o a personas que estuvieron trabajando acá era que presentaran una propuesta, un texto que ellos quisieran compartir, enmarcados en el espíritu, en la intención de aquello que originó el diplomado, ¿sí? Esa intención también originó un libro. No sé si ello vaya a originar algo más de manera colectiva. Individualmente sí sería pertinente ver qué pasó. Como tú dices, una sistematización de la experiencia en procesos desde la colectividad o de la colectividad siempre es pertinente porque podemos aprender de ello, podemos seguir aprendiendo de ello, ¿no? Entonces te digo, bueno, básicamente es una explicación ahí en esa parte. Sobre qué hacemos para mejorar o transformar el mundo. Bueno, tratamos, fíjate, sin ser tal vez ser un poco impertinente, lo que tratamos nosotros fue hacer algo que casi nunca hacemos como individuos o como filósofos, que es trabajar en conjunto, ¿sí? Y además abrirnos a otras personas, bajarnos, dicen, de nuestra torre de cristal y acercarnos al escrutinio, al diálogo y a la crítica de los compañeros. A Giampiero, a Rafael, a muchos expositores, tuvimos participantes muy críticos, ¿no? Incluso teníamos un reventador profesional que hoy no vino, pero siempre lo tenemos por ahí, es amigo de Bucci, ¿no? Pero es muy interesante porque también nos obligaba a todos a reconfigurar lo que ahí estábamos presentando, ¿sabes? De verdad fue algo vivo. No sé si aquí termine, ¿sí? Probablemente este ejercicio colectivo sí, pero en lo individual habría de reconsiderarse, ¿no?